Nuestra ira debe ser dirigida por principios de amor y justicia, no por impulsos egoístas. Y alguien dirá, en el templo Jesús mostró amor por los más vulnerables, pero no mostró amor por los mercaderes. Pero sí lo hizo. Solo que los vulnerables necesitaban ver que la justicia divina se establecía contra aquellos que practicaban la corrupción. Y la justicia divina manifiesta amor contra los corruptos, reprendiéndolos y mostrándoles que ese camino los puede llevar a la muerte. Ahí notamos cómo los dos grupos, los vulnerables como los corruptos y los victimarios, con la manifestación de la ira de Dios, encuentran esperanza, consuelo, reprensión y ayuda para vencer el pecado. Dios no tiene como propósito destruir a los pecadores. Sin embargo, los que aborrecen al Señor aman la muerte. Y finalmente, habrá un grupo grande de personas de todos los tiempos que serán destruidos por la manifestación justa y misericordiosa del Señor, porque no quisieron volver sus ojos a Dios y porque cerraron sus corazones al llamado divino. No es el propósito de Dios, pero si los pecadores perseveran en pecar, Dios tiene que ser justo y terminar con el pecado. Saludos y grandes bendiciones para mi amada familia del canal Testificando de mi Fe. Es una gran alegría siempre poder compartir con ustedes el mensaje del amor divino, el mensaje de la justicia del Señor. En esta ocasión vamos a compartir las reflexiones y los comentarios de la lección número 5, titulada La ira del amor divino. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu gran amor, gracias por tu abrazo celestial y gracias porque aunque algunas personas puedan abandonarnos, tú nunca nos abandonas. Gracias porque incluso tu ira santa es una bendición para nosotros. Ayúdanos a comprender este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La ira de Dios es a menudo malinterpretada como incompatible con su amor. Se dice, si Dios ama, no puede tener ira. Si Dios es amor, no castiga, no ejecuta juicio. Sin embargo, la Biblia presenta un Dios cuyo enojo surge precisamente de su inmenso amor por la justicia y por su creación. En este estudio vamos a explorar cómo la ira divina es una expresión justa y necesaria del amor, destacando obviamente el equilibrio entre su compasión y su justicia. Hermanos y hermanas, el Salmo 78:38 afirma, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Este pasaje destaca la naturaleza compasiva de Dios, quien responde al pecado con paciencia, a pesar de ser provocado una y otra vez por nosotros. Su ira no es caprichosa ni desproporcionada. Es una reacción justa al mal y la injusticia que hieren su creación. La Biblia describe un ciclo de rebelión. El pueblo de Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias de su pecado, clama por ayuda y Dios responde con liberación. Este ciclo refleja la ira de Dios como una respuesta justa y como algo eventual. No es una constante, pero su compasión sí es una constante. Es más, si el pueblo de Israel o si los hombres o si la humanidad no se hubieran rebelado en contra de Dios para cometer injusticia en contra de los más vulnerables, la ira de Dios no se manifestaría, porque solo existe la ira de Dios donde hay pecado. Y esa ira existe para ajusticiar a los malvados. Dios no es un justiciero en el sentido de que no actúa de manera irracional contra los seres humanos. Él establece y hace justicia con amor, con misericordia, pero también con mano firme cuando se trata de rebelión y pecado y cuando se trata de seres humanos que no se quieren arrepentir y que se burlan de la compasión activa del Señor. Reflexionemos acerca de nuestras propias emociones de indignación ante la injusticia. ¿Cómo estas emociones nos ayudan a comprender la ira de Dios como una defensa del amor y la justicia?
¿Qué sientes tú cuando ves que una persona mayor, una persona adulta, se aprovecha de un bebé o de un niño de 3 o 4 años, que usa su fuerza para aplastar, para maltratar, para malograr las emociones y el corazón de estos bebés? Dices, como yo amo a mi prójimo, ¿no puedo sentir indignación ni puedo sentir ira contra esa persona? Claro que no. Es necesario que sintamos indignación. Por eso la Biblia presenta como un mandato: airaos, pero no pequéis. La palabra airaos está en forma de mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos airemos contra todas aquellas cosas que son pecado, que son injusticia, que no están de acuerdo a la palabra del Señor, que no están de acuerdo a la verdad, que no está de acuerdo al amor o que no están de acuerdo al amor. Pero ¿cuál es la verdadera forma de airarse? No es pagando mal por mal, sino sintiendo indignación por la obra de injusticia, pero sintiendo misericordia por la víctima y por el victimario. Y la mejor forma de sentir compasión y de practicar la compasión por el victimario es enseñándole justicia y enseñándole a hacer las cosas como se deben hacer. Necesitamos que los victimarios aprendan que el mal tiene consecuencias y se les debe enseñar. Dios lo hace con nosotros y con todo el mundo. Y nadie tiene derecho a decirle: Señor, ¿por qué lo haces así? Él es soberano, Él es sabio, Él sabe lo que es mejor. En el Nuevo Testamento también encontramos evidencia de la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este pasaje conecta la ira divina con la defensa de la verdad y de la justicia. El Señor Jesucristo mismo mostró ira al expulsar a los mercaderes del templo, pero su enojo no era un arrebato descontrolado, era una acción motivada por su amor, por la santidad y por el respeto hacia la casa de su Padre. Esto demuestra que la ira divina no es opuesta al amor, sino una extensión del amor. Pensemos en situaciones cotidianas donde enfrentamos injusticias. Así como Jesús actuó contra el mal, ¿será que nosotros podemos responder de manera justa y amorosa a las injusticias que nos rodean? La ira de Dios nos recuerda que el mal no quedará impune. En un mundo lleno de injusticias como el nuestro, podemos confiar en que Dios actuará con justicia. Al mismo tiempo, somos llamados a imitar su compasión y su paciencia. Nehemías 9:17 dice: Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta lección aprendiendo a balancear la justicia con la compasión. Por ejemplo, al corregir a un hijo o confrontar una injusticia, podemos actuar con firmeza, pero también con amor, reflejando el carácter de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su amor perfecto y su compromiso con la justicia. En lugar de temerla, debemos verla como una garantía de que el mal no va a prevalecer. Reflexionemos en cómo nuestras propias acciones pueden alinearse con el equilibrio divino entre justicia y compasión. Así seremos instrumentos de su amor en un mundo necesitado de redención, de perdón y de reconciliación. Dios en su paciencia ofrece misericordia a quienes están dispuestos a arrepentirse, incluso cuando nosotros, como Jonás, fallamos en reflejar esa misma misericordia. En Jonás 4:1-4 vemos la reacción de Jonás al perdón divino hacia los ninivitas. En lugar de alegrarse, de regocijarse, de maravillarse por la gran misericordia del Señor, Jonás se enfurece. Este pasaje muestra que Jonás valoraba más su reputación de profeta que el arrepentimiento de una ciudad entera. Podríamos decir que Jonás razonó de la siguiente manera: yo soy profeta, y el profeta es aquel que predice algo en el nombre del Señor y ese acontecimiento se debe cumplir. Pero ahora no se va a cumplir porque Dios perdona a la ciudad de Nínive y entonces yo quedo como un falso profeta, prefiero morir. Tanto que en su oración muy honesta, Jonás le dice al Señor: quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. Impresionante.
Según la hermana Elena de White, Jonás permitió que su celo por la justicia personal eclipsara el valor de las almas. Profetas y Reyes, página 203. En otras palabras, Jonás conocía de primera mano toda la maldad de Nínive, del imperio asirio. Y por eso Jonás dijo, si Dios me manda a proclamar condenación, yo sé que Dios es misericordioso, finalmente podría perdonar a Nínive. Además que Jonás tenía experiencia en ver conversiones, porque por donde quiera que Jonás pasaba, habían conversiones. Era un profeta de gran convicción. Y Jonás esperaba que Nínive no se saliera con la suya, que Nínive pagara por los pecados terribles que tenía. Por eso decía, prefiero huir a Tarsis, porque si voy y predico, al final Dios termina perdonando a Nínive. Qué impresionante. Jonás en realidad conocía cómo es Dios, pero no estaba de acuerdo con esa gran misericordia del Señor. El contraste entre Jonás y Dios resalta la dureza de corazón humana frente a la paciencia divina. ¿Cuántas veces, al igual que Jonás, hemos retenido misericordia porque creímos que alguien no la merecía? Reflexionar en la gracia inmerecida que hemos recibido debería impulsarnos a extenderla a otros. Mateo 10:8. Imagínate perdonar a alguien que te ha traicionado profundamente. Este acto puede parecer injusto, pero es un reflejo del carácter de Dios. Él no ignora el pecado, pero sí redime al pecador por amor, si el pecador reconoce su maldad, reconoce su necesidad de ayuda y acepta el llamado, la invitación, la gracia de Dios. La frase hebrea que la Biblia traduce como tardo en airarse revela la extraordinaria paciencia de Dios, quien concede tiempo y oportunidad para el arrepentimiento. En el idioma hebreo, la ira se asocia metafóricamente con la nariz. Es decir, cuando una persona tiene nariz larga, se simboliza la lentitud para enojarse. Este detalle cultural nos ayuda a comprender que la paciencia de Dios no es indiferencia hacia el pecado, sino un llamado constante al arrepentimiento. Romanos 3, 25 al 26. En Éxodo 34, 6 al 7, Dios declara su carácter como misericordioso y lento para la ira. Este atributo se manifiesta claramente en su trato con Nínive y en su plan de redención para toda la humanidad. Piensa en un maestro que guía pacientemente a un estudiante con dificultades. Aunque la frustración sería comprensible, su perseverancia refleja el amor de Dios al trabajar con nuestras debilidades. A Dios no lo indigna nuestro pecado involuntario, ese pecado que tú cometes sin haberlo planificado, ese pecado que cometes por un resbalón. Eso le duele a Dios, pero no lo indigna. ¿Cuál es el pecado que indigna el corazón del Señor? El pecado que planeamos hacer, el pecado que practicamos a mano alzada, sabiendo que está mal, una y otra vez lo hacemos y planeamos hacerlo y no nos da dolor hacerlo. Esto indigna el corazón del Señor, porque a Él, además de dolerle al vernos autodestruirnos, le llena de ira ver cómo jugamos con su gracia y con la oportunidad que nos da para ser salvos, para ser perdonados y para vencer el pecado. No juguemos con Dios, porque no dará Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Y jugar con la gracia de Dios hace parte de tomar el nombre de Dios en vano. La paciencia de Dios no es una licencia para pecar. Más bien su misericordia se entrelaza con su justicia perfecta. Dios no ignoró el mal de Nínive, pero su compasión permitió su redención. La cruz es el punto culminante de este equilibrio. Dios justifica a los pecadores mientras permanece justo. Romanos 3:26. Mostrar misericordia, piedad y compasión no significa justificar la injusticia. Es decir, Dios no te dice, te voy a perdonar porque te amo y tú si quieres puedes seguir pecando todo lo que quieras porque mi gracia es infinita. No, así no es la economía divina. Dios nos dice, yo te perdono, yo te ofrezco mi gracia, pero te quiero salvar del pecado.
Te quiero libertar del pecado. Quiero que seas libre en mi santidad. No libre o libertino para pecar, sino libre para hacer mi voluntad, para hacer lo que te conviene hacer, hablando de manera altruista, no de manera egoísta. Podemos establecer límites saludables y denunciar el pecado mientras reflejamos el amor compasivo de Dios. ¿Cómo podemos ser más pacientes con quienes nos ofenden? ¿Y cómo equilibramos el perdón con la necesidad de justicia en nuestras relaciones? Dios es lento para airarse porque su naturaleza es compasiva y misericordiosa. La historia de Jonás nos desafía a reflejar este carácter al ser más misericordiosos y pacientes con los demás. Sin embargo, eso no implica pasar por alto las ofensas. Las ofensas se deben perdonar, pero también se deben reconocer. Y debemos ayudarle al otro a crecer en Cristo y a crecer en el carácter de Dios. Recordemos que hemos recibido una gracia inmerecida y respondamos extendiéndola a otros, sin olvidar el llamado a la justicia. ¿Cómo puedes hoy mismo modelar la paciencia de Dios en tus relaciones? La indignación justa es un tema importante que nos permite explorar la ira como una respuesta legítima al mal y la injusticia. En contraste con la ira egoísta que surge de nuestro orgullo o deseos personales, la indignación justa refleja el carácter de Dios, quien se airó contra lo que daña su creación. Esta lección es muy importante para nuestra vida diaria porque nos invita a reflexionar sobre cómo responder al mal de manera que refleje el amor, pero también la justicia divina. Perdonamos a nuestros hijos cuando se equivocan de manera grave, pero el hecho de que los perdonemos y los sigamos amando y los sigamos llamando nuestros hijos no implica que pasemos por alto su ofensa o sus obras malas. El padre que ama, la madre que ama a sus hijos, los reprende con amor, con firmeza, pero les hace notar que el camino equivocado del pecado lleva a la muerte y a veces nos toca actuar con disciplina dura, directa, pero ojo, siempre con la compasión de Dios mediando esa disciplina. El Señor Jesucristo expresó una indignación santa ante la corrupción del templo. Mateo 21, 12 al 13 y Juan 2, 14 al 15 muestran a Jesús expulsando a los mercaderes, declarando que habían transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. El contexto histórico revela que estas prácticas de los mercaderes explotaban a los más vulnerables, como las viudas y los pobres. Jesús, lleno de celo por la santidad del templo, actuó con ira para defender los principios de justicia y de misericordia. Esto nos enseña que la indignación divina es siempre en defensa del bien. Ojo, Él no cortó la cabeza de ninguno de los que estaban allí. El Señor siempre actúa con una ira prudente. Sin embargo, si las personas que estaban en el templo durante toda su vida, el resto de su vida, seguían trayendo transgresión, practicando maldad e injusticia, en el juicio divino, en el juicio final, la ira de Dios los destruirá porque tuvieron suficiente tiempo para arrepentirse de su pecado, vieron la luz de Dios y no quisieron arrepentirse. Imaginemos a alguien que denuncia prácticas empresariales injustas que perjudican a los trabajadores más vulnerables. Esto ilustra cómo la indignación puede ser una herramienta para corregir el mal. Nuestra ira debe ser dirigida por principios de amor y justicia, no por impulsos egoístas. Y alguien dirá, en el templo Jesús mostró amor por los más vulnerables, pero no mostró amor por los mercaderes. Pero sí lo hizo. Solo que los vulnerables necesitaban ver que la justicia divina se establecía contra aquellos que practicaban la corrupción. Y la justicia divina manifiesta amor contra los corruptos, reprendiéndolos y mostrándoles que ese camino los puede llevar a la muerte. Ahí notamos cómo los dos grupos, los vulnerables como los corruptos y los victimarios, con la manifestación de la ira de Dios,
encuentran esperanza, consuelo, reprensión y ayuda para vencer el pecado. Nuestra ira debe ser dirigida por principios de amor y justicia, no por impulsos egoístas. Dios, nuestro Dios, como ser plenamente justo, actúa contra la maldad para restaurar el orden y la bondad. Así como un padre corrige a un hijo para protegerlo, la ira de Dios es correctiva, no es destructiva. Si en algún momento alguien es destruido por la ira de Dios, no es porque Dios buscaba destruirlo, sino porque el pecado finalmente cumple su objetivo, matar a su víctima cuando su víctima no quiere aceptar el llamado de Dios. El propósito del Señor es erradicar el pecado, no a los pecadores. Este pensamiento nos invita a reflexionar cómo podemos confiar en un Dios cuya justicia está motivada por el amor. Tenemos siempre todas las razones para confiar en ese Dios que es amor y que aún su ira y su justicia y su juicio retributivo está fundamentado en el amor. Dios no tiene como propósito destruir a los pecadores. Sin embargo, los que aborrecen al Señor aman la muerte. Y finalmente, habrá un grupo grande de personas de todos los tiempos que serán destruidos por la manifestación justa y misericordiosa del Señor, porque no quisieron volver sus ojos a Dios y porque cerraron sus corazones al llamado divino. No es el propósito de Dios, pero si los pecadores perseveran en pecar, Dios tiene que ser justo y terminar con el pecado. La Biblia prohíbe explícitamente la venganza personal, enseñándonos a dejar el juicio en manos de Dios. En Romanos 12:19, Pablo escribe: «No busquen vengarse, amados míos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Este mandato refleja la confianza en la perfecta justicia divina frente a nuestra tendencia humana al error. Un ejemplo práctico sería una situación de injusticia en el trabajo. En lugar de buscar represalias, somos llamados a mostrar paciencia, confiando en que Dios actuará en su tiempo perfecto. Esta enseñanza no solo alivia el peso de la venganza, sino que transforma nuestra perspectiva, haciéndonos más compasivos y menos reactivos. Porque la paciencia a la que la Biblia nos llama no es una paciencia de estar con los brazos cruzados, anhelando y esperando que le caiga un rayo a la persona que nos ha hecho mal. Es una paciencia activa, es actuar con paz, es actuar con benevolencia, es hacer el bien a los que nos hacen el mal. En la medida de nuestras posibilidades, estar en paz con todos los hombres y hacer el bien a toda la humanidad, aunque la mayoría de la humanidad nos persiga y no nos quiera. ¿Qué pasaría si en lugar de actuar con ira, desbordada, carnal, egoísta, dejáramos que Dios tome el control de nuestras situaciones conflictivas? Pregunta para reflexionar. Finalicemos con esto. La expiación de Cristo es la máxima expresión de la compasión divina, pero también la máxima expresión de la ira de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:9-10 leemos: Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la justicia de Dios demanda el castigo del pecado, Cristo tomó nuestro lugar, satisfaciendo la justicia divina y mostrándonos misericordia. La hermana Elena de White refuerza esta idea al señalar que Jesús presentó una humildad perfecta y completa para salvarnos. Este sacrificio nos invita a reflexionar. Si hemos recibido tanto amor y perdón, ¿cómo no ser compasivos con quienes nos rodean? La compasión entonces no es solamente un acto moral, sino una respuesta al inmenso amor que hemos recibido. Dios nos muestra que la compasión de ninguna manera es debilidad, sino fuerza que transforma nuestra vida y la vida de otros. La ira de Dios contra el mal está motivada por amor y su justicia siempre es perfecta.
Al abandonar la venganza y confiar en su juicio, reflejamos su carácter en nuestra vida diaria. Finalmente, al recordar la compasión demostrada en Cristo, somos llamados a practicarla, viviendo con misericordia hacia los demás. ¿Cómo podemos hoy mostrar esa misma compasión a alguien que necesita nuestro apoyo? Comencemos por casa. Muchas veces queremos ser compasivos con los que están lejos de casa, pero necesitamos comenzar a ser compasivos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Pedirle al Señor todos los días: Señor, hoy quiero manifestar tu amor, tu compasión, pero también tu ira santa. Si me toca reprender a alguien, ayúdame a hacerlo con amor, no guardar silencio, a reprender si toca reprender, pero con amor, con la mejor de las intenciones. Y si no toca reprender, ayúdame a manifestar amor por mi cónyuge, diciéndole una palabra bonita, dándole un abrazo, ayudándole en la casa, dándole esperanza con palabras de esperanza. Decirle: Señor, ayúdanos a ser tus instrumentos de amor, de justicia, pero también de tu ira santa, contra el pecado, contra la maldad, a favor del pecador, pero también reprendiendo a los que se aprovechan de la fuerza que Dios les ha dado para herir y oprimir a los más vulnerables. Padre, gracias por esta palabra que nos envías. No merecemos tanta luz, pero agradecemos tu generosidad al brindarnos el conocimiento de tu santidad, de tu carácter, de tu ira santa. Gracias por llevarnos a la verdad a través de Cristo. Te suplicamos que nos guíes en esta vida, en lo que queda de este mundo y lo que queda de historia, para poder testificar poderosamente de tu amor. Pongo en tus manos a las madres y los padres que claman por sus hijos, a los esposos que claman por sus esposas, a las esposas que claman por sus esposos, a los que no tienen empleo, Señor, para que les des vida, salud, mucha espiritualidad, mucha sabiduría, pero también un empleo en el que puedan trabajar para gloria tuya y proveer para sus familias. Gracias por darnos abundante vida, abundante salud, por ser bueno con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, si este mensaje ha sido de bendición para sus vidas, los invito a darle un gran me gusta a este video. Si quieren darle no me gusta, también pueden hacerlo, son libres de hacerlo. Si pueden, compártanlo con otras personas, déjennos sus amables comentarios y por favor suscríbanse a este canal. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.